¿Cómo están? Una noche más para conversar. Eh, una noche más también para hablar de salud mental, para que podamos conocer una información de valor y sumar. Hoy vamos a estar hablando de suicidio. ¿Cuáles son las características, los factores de riesgo, epidemiológicamente cómo se percibe el suicidio? Vamos a estar compartiendo de repente algunas experiencias con las personas que hemos acompañado. Vamos a estar hablando de cuáles son las características en el caso de los adolescentes, que son una población con alta prevalencia. Así que vamos, allá llegó Camilo, vamos a... Listo, ya lo quitamos. Camilo, no te vemos. Buenas noches, ¿cómo estás? Ahora sí. Ok, hola Lai. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí llegando el trabajo. Corriendo casi. Yo también Sí. estoy terminando el trabajo. Les comentaba que estamos hablando, que el día de hoy vamos a estar hablando sobre las implicaciones del suicidio, aprovechando que el mes pasado se hizo toda esta información y educación sobre la prevención. Este mes. Y este mes de septiembre, ¿verdad? Ya es que Sí. ya yo me fui a octubre, ya estos Listo. últimos 3 días, 2 días, chao, les dije a septiembre. Bueno, el 10 de septiembre justamente fue el día en el que se promueve la información y se difunde información valiosa para la prevención del suicidio. Sin embargo, creo que un día no es suficiente. Creo que hay que hablar mucho de este tema y creo que hay que fomentar la comprensión de las características de esta situación a nivel de salud mental. Y tú, que perteneces a la Liga Colombiana en contra del suicidio y que eres más conocedor de esta área que yo, porque para ser honesta, yo he acompañado personas que tienen de repente algún diagnóstico y han tenido algunas experiencias de intentos o ideas suicidas por el diagnóstico previo. Sin embargo, tú has tenido de repente un repertorio más amplio de comprensión de este fenómeno. Y sí, me gustaría que pudieras comenzar a comentarnos un poco cómo es la percepción de este fenómeno a nivel pues, psíquico, a nivel conductual, y, y pues para que comencemos a comprenderlo. Claro, bueno. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta con respecto a cuando hablamos de suicidio es que para la Organización Mundial de la Salud el suicidio se configura como una pandemia de carácter mental, ya que Ujú. debido a que en los últimos años pues se ha presentado de forma sin discriminación en todos los tipos de poblaciones como también en todas las ciudades. No hay ninguna ciudad exenta con respecto a, y adicionalmente se comienza a identificar que de cierta forma como bien alcancé a escucharte al inicio, viene muy ligada con respecto a elementos de la edad y a elementos de las situaciones en las cuales se sujetan. Pero igualmente no está exento de que también los niños, los adultos y tercera edad, que es una también de las Los poblaciones que adultos también mayores, más claro. prevalencia tienen, presenten ese tipo de elementos. Creo Entonces, que hay ciertas edades que son vulnerables por la edad sí. también. Bueno, cuando estemos hablando un poco de los factores de vulnerabilidad, nos vamos a dar cuenta un poco que algunos hitos del desarrollo o del ciclo vital pueden también ser un elemento que puede generar este fenómeno del suicidio. Entonces, Claro, cuéntame, entonces, epidemiológicamente, ¿cómo se percibe esta situación?
Yo te confieso que tuve que leer bastante, sobre todo información actualizada, ¿no? Porque se dicen muchas cosas, pero a nivel de revisión eh, científica y médica, ¿qué es lo que en este momento preocupa en cuanto al fenómeno del suicidio? Ahora se habla de conducta suicida, o sea, es decir, hay unos elementos que son para mí nuevos y, y creo que sí es muy importante que podamos aclarar esta idea. Claro, es sumamente importante comenzar a hablar de suicidio y tenerla muy presente, y más en este ámbito clínico. ¿Por qué? Porque se configura como pues en edades de 15 a 19 años como la cuarta causa de muerte, y ya en las edades de 20 a 24 años es la tercera. Entonces se vuelve un elemento sumamente relevante en esos ámbitos, adicionalmente de que es un aspecto muy silencioso, es algo que realmente como personas muchas ignoramos y que de cierta forma eh, no se ven sino ya cuando tiene esas repercusiones, y por eso es sumamente importante tanto las personas que nos rodean como familiares como también como profesionales de la salud con nuestros consultantes identificar ese ámbito. ¿Por qué? Porque cuando ya comenzamos a ver el ámbito epidemiológico, o sea, lo estadístico, es que nos comenzamos a dar cuenta de la magnitud que esto implica, que no es Así solo es. un caso muy aislado de alguien que conozco que se intentó suicidar, pero que tal vez sí, tal vez no, sino que comenzamos a notar algo, y es que son 98.000 muertes de suicidio por suicidio por año a nivel mundial, con respecto al 2015 al 2020. Entonces, de cierta manera, es algo sumamente importante. Entonces, se comienza a notar que dentro de este marco de que cada 40 Es decir, segundos, me estás diciendo que casi 100 personas en el mundo anualmente mueren a causa del suicidio. y dentro de ese marco estadístico, cada 40 segundos hay un caso a nivel mundial que se suicida. Cada Entonces, 40 segundos. entonces hay un elemento sumamente importante, y es también ese aspecto de que los hombres son los que más tienen esa prevalencia. Hay un aspecto del 79% de los casos a nivel mundial que lleva a retribuirse por la cuestión del sexo en hombres, y en las mujeres hay algo también interesante, y es que son las personas que más jóvenes se suicidan. Entonces notamos que los hombres son los que más llegan a esa consumación, ¿sí? Son los que más casos hay, pero las mujeres son las que más intentos tienen, aunque no llegan a la consumación, y lo Sí, hacen de de una hecho se manera mucho más decía que fuerte. por cada intento de un hombre consumado, la diferencia eran 88 a 128 que la mujer lo intentaba y no llegaba a término. Claro, claro, entonces comenzamos a ver, por ejemplo, eso es a nivel de carácter mundial. Entonces, notamos que, por ejemplo, la tasa más alta de cuestión de edad es de 45 a 59 años a nivel de carácter mundial, y se identifica que el 77% de esos casos de suicidios consumados son en países de ingresos muy bajos o medios. Entonces ahí comienzan a haber implicaciones socioeconómicas muy relevantes. Ya cuando hablamos a nivel regional, ya Latinoamérica como tal, comenzamos a identificar que en los países más altos, con ingresos más altos, son de edades de 50 a 55 años, mientras que los Cuando ya países, empieza un poco el retiro de la edad laboral. Este tema. claro, porque se comienza a ver ese tema de la muerte y cómo la muerte implica en ello, y como ya cada Claro, vez o con todas las situaciones de salud que se probabilidades. van complejizando en la edad. Claro, y esas cuestiones de la fragilidad al tener esta edad implica que muchas Ujú. veces lleguen a ese aspecto. Y en países ingresos bajos, la media de edad es de 25 a 30 años. Cuando nosotros hablamos de las edades más relevantes, por ejemplo, a nivel latinoamericano, comenzamos a ver que la edad más fuerte es de 15 a 29 años, en donde Mucho más en jóvenes. hombres, claro, en donde en hombres, a nivel de América, es la cuarta causa, y de las mujeres es la tercera fundamental.
donde encontramos que hay una tasa de 14, de 14,2% y las mujeres de 4,6 a nivel general por cada 100.000 habitantes. Algo sumamente interesante es que en este último registro que plantea la OMS, eh, debido a la pandemia se ha comenzado a reducir esos casos, pero antes de la pandemia ha sido en tendencia al aumento. Plantea la OMS que muchas veces esa reducción se debe a que pues, las personas con esa probabilidad o ese potencial suicida tienen esa compañía o están de cierta manera acompañados y eso les imposibilita tener Contenidos. sí, que le comienzan a tener dificultades pues, para poder hacerlo, realizar la actividad. Entonces, por eso es Claro. que se ha visto esa reducción, aunque resaltan algo sumamente importante, y es que el único continente que no tuvo una disminución fue América, o sea, Ujú. desde Argentina hasta Estados Unidos y Canadá, donde hubo un aumento del 17%. ¿Lo que quiere decir? Que las situaciones socioeconómicas de los países, y más por el peso que implica esta pandemia, la pérdida de empleo, fragmentación familiar, Claro, los eh, cambios también políticos que ha vivido Latinoamérica últimamente. políticos, han llevado a que genere ese aumento, teniendo en cuenta que Brasil es el mayor número de casos, teniendo casi unos 44.000 personas durante ese margen de estos últimos 2 o 3 años. Luego sigue Argentina, pero posteriormente está México y de cuartos está Colombia. En el caso de Perú, Perú tiene un total ponle tú, 815 personas en total, ¿sí? Y eso hace que de cierta manera se prendan las alarmas a nivel de Latinoamérica, porque están planteando y están diciendo, bueno, ¿qué pasa acá con estas situaciones? Y es que se Claro. ve que también a nivel del país, a nivel general, son muy pocos los programas que se plantean a nivel de salud mental para eso. Y esa es una también de las razones que plantea la OMS. Le Se dice, habla, venga, se habla de suicidio se habla de suicidio en la televisión, en las redes sociales, cuando hay una persona famosa que de alguna manera ha vivido esto y hace mucho ruido, pero no se generan mecanismos a nivel de políticas públicas que pudieran regular el acceso a la atención a las personas que son vulnerables al tema del suicidio. Hay líneas telefónicas en todos los países, hay redes, algunas son gratuitas, otras son asistidas en los hospitales, pero esto no llega a ser suficiente para la población. Tampoco hay una comprensión a nivel psicoeducativo de este fenómeno y cómo hacer prevención, es decir, cómo no llegar a esas cifras y tener algún tipo de alerta en la familia con las personas que son vulnerables. Eso no lo hemos alcanzado. Y no lo hemos claro. alcanzado ni en temas de suicidio ni en otros temas de salud mental que también son importantes. Y es lamentable, porque como decías, si es considerado por la OMS como una pandemia y nosotros nos damos cuenta de que es mucho más frecuente de lo que pensamos, entonces debería haber muchos más mecanismos de regulación, de atención, de soporte, de atención de crisis para las personas que pudieran estar vulnerables ante el suicidio. No sé si pasa por allá en Perú, pero por lo menos acá en Colombia tienen un gran error en el proceso de atención de urgencias. Y es que cuando tienen esos casos, uno, pues son mal diagnosticados. Y dos, la atención es muy corta en ese sentido. O sea, se supone que deben estar internalizados o institucionalizados dentro de un espacio controlado para que la persona no lo vuelva a realizar, pero duran solamente un mes o duran eh, una semana y ya Bueno, aquí ya a están, nivel público es igual, a duran nivel muy público es igual. Probablemente a nivel privado haya otras posibilidades, pero que no son al acceso de la mayoría de la población porque el costo es muy alto. claro. Claro, y esa es una de las cuestiones. La atención de salud mental en los países Es latinoamericanos costoso. es extremadamente costosa.
Así es, así es. Bueno, mira, yo quiero contarles sobre los factores de vulnerabilidad. No sé si aún te falta alguna cosa a nivel estadístico que sea relevante. Voy a poner los lentes porque es una muchacha que ya, y entonces tengo las cositas anotadas. Entonces, Sí, fíjense bueno, sí. que los factores de, dime. El único dato que quería yo agregar es que a nivel de latinoamericano, eh, los métodos que más utilizan son la asfixia, posterior está las armas de fuego y de terceras la intoxicación por consumo de drogas o alcohol, como lo que más se usa en Latinoamérica. Es como lo que más se agrega Más y es genérico. debido también a ese aspecto cultural y también implica ese ámbito de las accesibilidades. Claro, también es porque es realmente muy elaborado hacer algo, o sea, requiere también un tipo de recursos, de acceso para utilizar ciertos materiales. Fíjate que los factores de vulnerabilidad yo los saqué de la revista de neuropsiquiatría, hablaba específicamente de la población adolescente y joven, sin embargo creo que esto es extensible a toda la población. Y hablaba uno del sexo, eso que tú mencionabas de que los hombres tienen mayor prevalencia de llegar a consumar el suicidio que las mujeres. Sin embargo, las mujeres tenían mayores intentos y además estaban más asociados a problemas a nivel de salud mental. Es decir, habían otras patologías que estaban asociadas para que esto apareciera, que ya vamos a hablar de cuáles son los principales problemas a nivel de salud mental que pueden generar algún tipo de pensamiento, idea o conducta suicida. También otra de las cosas que menciona la revista es el tema de la etnia, es decir, que habían poblaciones que de acuerdo a sus características y además que estaban segregados a nivel de, poblacional, generaba también una alta vulnerabilidad para el intento suicida. En el caso de los indígenas, en el caso de las personas que vivían muy alejadas de los sistemas asistenciales y sistemas educativos. El poco acceso también a ciertos recursos de aprendizaje también podía poner en alta vulnerabilidad a la persona. Los factores biológicos, que es uno de los que más me parece interesante porque hablaban de muchos elementos. El primero, el de la desregulación de la serotonina y cómo la desregulación de la serotonina generalmente hace que haya muchos comportamientos más impulsivos y más agresivos y en consideración haya mayor probabilidad de que la persona con idea suicida llegue a consumar el hecho. Entonces, por ahí también hablamos de que no solamente se trata de un problema externo, sino que a nivel neuroquímico pueden haber algunos cambios que pueden generar que esto aparezca. Hablaban también del líquido cefalorraquídeo, que también incidía en el tema del suicidio. También las anomalías presinápticas, eh, que de repente esto lo que generaba era una desregulación en la compensación a nivel prefrontal y por supuesto en todo lo que es nuestra corteza cerebral, que es lo que nos permite el control, la regulación, inhibir comportamientos de riesgo. Todos estos elementos podían verse afectados también. Había también en un estudio que habían hecho con personas que habían estado en intento de suicidio, una disminución de la dopamina, que es la sensación de placer, bienestar y control. Y también estaban considerados unos marcadores genéticos que eran responsables de codificar una sustancia que generaba el hecho de que, o por supuesto, también se pudieran inhibir estas conductas, porque una cosa es tener una idea suicida y otra cosa es llegar al comportamiento como tal, a hacer intentos. Entonces, había también este elemento de que podía también ser un factor para que apareciera la ideación suicida. Por eso, en este tipo de poblaciones era requerido un trabajo farmacológico también, además del psicoterapéutico. Obviamente, otro factor importantísimo a la hora de pensar en el tema del suicidio es el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos y de sustancias psicoactivas, ya lo dijo Camilo. Es, una, es un catalizador de situaciones que puede generar que algo que está de repente desregulado, que no está atendido, que puede estar de fondo, pueda aparecer y pueda desarrollarse entonces todo un proceso suicida.
los trastornos de alimentación, que de eso hemos hablado en otras oportunidades, porque las alteraciones alimentarias consideradas la anorexia, la bulimia y otros que ya conocemos podrían generar muchas dificultades. Acuérdense que esto tiene toda una entidad neuropsiquiátrica que tendríamos que comprender, pero que ya tenemos otros slides en los que hemos hablado de la conducta alimentaria que los pueden buscar para verlo, pero también las personas que están con estas características son vulnerables al tema del suicidio. Una cosa que me llamaba también mucho la atención tenía que ver con las capacidades de las personas. La rigidez cognitiva tiene mayor prevalencia para el tema del suicidio. La deficiencia en las habilidades sociales, sobre todo la deficiencia para comunicar, para expresar emociones, para gestionar emociones, para resolver problemas, para gestionar el estrés, para regular de repente ciertas situaciones en las relaciones sociales. De repente, por ejemplo, me pasaba a mí por la mente este tema de los adolescentes cuando están con el grupo de amigos, el tema de ser aceptado, el tema de ser validado en su propio grupo. Es decir, todo este asunto, quien no tenga unas habilidades sociales que de repente puedan responder ante lo que es natural de la edad, entonces pudiera ser un factor que juegue en su contra. La desesperanza también era considerado un factor de vulnerabilidad, según como les digo, según esta revista. La deficiencia en las funciones ejecutivas, es decir, estas funciones que es la capacidad de adaptar nuestra conducta, gestionar nuestras emociones, mantener el autocontrol, resolver situaciones. Los intentos suicidas también estaban relacionados con el tema de las religiones. Había algunas religiones que hacían que las personas fueran más vulnerables al suicidio que otras. El abuso sexual o físico también, la orientación sexual. Si ya hay un familiar con conducta suicida, eso aumentaba también el riesgo de que otro miembro de la familia pudiera estar ahí. Las relaciones familiares, si nosotros tenemos un vínculo familiar que no es nutritivo, que de repente lo que genera es mucho malestar, genera situaciones que pueden desencadenar traumas, evidentemente ahí tenemos mayor vulnerabilidad. La exposición de conducta suicida entre los amigos, es decir, si hay exposición de conducta suicida de otros, pues hay riesgo de que esta persona pueda de repente empezar a pensar en eso. Acontecimientos vitales estresantes, como les decía, el tema de que algunas personas, el ciclo vital que van viviendo, no tienen los recursos psicológicos, sociales, emocionales para afrontar eso que van viviendo, el despedirse de ser adolescente, el iniciar una edad adulta, el salir de la universidad, el encontrar un nuevo trabajo, una nueva relación de pareja, o por el contrario, dejar de ser pareja, un divorcio, una infidelidad, un abandono. Es decir, todos estos elementos podían ser catalizadores. El rendimiento escolar también era un catalizador en el caso de los niños y los adolescentes. Y cualquier situación que genere estrés y que la persona tenga algún nivel de vulnerabilidad para resolver la situación de estrés, porque todos podemos tener recursos para resolver la situación de estrés, pero probablemente haya algunos que no lo sepamos gestionar adecuadamente y que esto puede generar mucho malestar. Pensaba yo, por ejemplo, en estas personas que perdieron su trabajo cuando estamos en pandemia, en estas personas que perdieron tanto dinero porque pasamos mucho tiempo encerrados y estas personas que descubrieron cómo era su vida a partir del encierro de la pandemia. Entonces, cómo todo esto fue de repente generando tanto malestar que pudiera ser un también catalizador del comportamiento suicida o del hecho suicida, el acto suicida como tal. Y pues bueno, también los trastornos mentales, que no son para nada un secreto, que esto genera mucha más vulnerabilidad. Fíjense que la depresión está en el primer lugar con un 90% de prevalencia de que las personas con depresión tengan en algún momento ideación o pensamiento suicida y que evidentemente esto haga que sea mucho más vulnerable. En un 50% pasaba la ansiedad luego. Y en un 45% estaban las personas que habían tenido un problema de salud mental y que lo habían superado, pero eran más vulnerables a poder desencadenar episodios en los que pudiera estar el suicidio presente.
Otra cosa que hacía las cosas más complejas es cuando el diagnóstico era más de una cosa que sucedía. Nosotros llamamos a esto comórbido, cuando hay patologías asociadas, ansiedad y depresión, eh, trastornos que van siendo mucho más complejos a lo largo del tiempo. Los trastornos de abuso de sustancia, que ya los acabamos de hablar, y los del control de los impulsos también. Acuérdense que mayor nivel de impulsividad y de desregulación, mayor probabilidad de que la persona cometa el acto suicida porque hay menos conciencia del riesgo. Entonces hay mayor, posibilita a la persona que lo haga con mayor rapidez. Y también estaban los trastornos del neurodesarrollo, no no en sí mismo los trastornos, sino lo que esto conlleva, lo que les hablaba antes, la rigidez, la dificultad, el tema de las habilidades sociales, el haber sido de repente personas víctimas de bullying. Es decir, el entorno puede generar que estas personas puedan resolver de una manera menos gratificante las situaciones que se le presenten a lo largo de la vida. No sé si pasé por alto alguno, Camilo, y tú quieres comentarlo. Eh, Evidentemente también estaban los recursos socioeconómicos, es decir, que también tú los mencionabas, este tema de que evidentemente también el dinero puede generar mucha incomodidad, mucho malestar. Eh, y a mí me llamaba mucho la atención el tema de la familia, ¿no? Cómo la familia puede ser una catalizadora de problemas muy graves, pero cómo también puede ser sanadora si se ve desde otra mirada. Sí, entonces, agregando un poco y a lo que mencionabas, tanto en los factores como también en las patologías, en los factores hay algo sumamente importante ya sopesándolo, metiéndolo un poquito más al ámbito de lo latinoamericano, es sobre todo ese factor de la precariedad económica. Es uno de los factores que más peso genera, donde problemas como, no sé, tengo que pagar la factura de la casa, el arriendo, tengo una hipoteca, tengo que hacer esto y demás, más pesa muchísimo y una de las grandes razones por las cuales en Colombia, por lo menos, se suicidan es uno de ellos. Cuando hablamos, por ejemplo, de ese ámbito étnico, hay que tener ese asterisco o esa, resaltar ese aspecto y es que no es propiamente que uno posea esa característica como tú mencionas de tener o ser indígena o ser afroamericano o tener descendencia asiática o demás, sino es las implicaciones sociales que hay detrás de Detrás la de, ajá. segregación, el racismo o incluso la segregación cultural que hay también. Y Claro, eso el es lo no que acceso realmente a la integración. sí, totalmente. Y también está ese factor que no pasa en todos los países latinoamericanos, pero sí prevalecen en la gran mayoría son los desplazamientos forzados, tanto internos, como por ejemplo en Colombia La pasa mucho con migración, la por ejemplo. guerrilla, con la FARC y demás, pero también externos, como por ejemplo en el caso de Venezuela y los venezolanos. La Este migración. ámbito y en la población venezolana es un peso muy fuerte que genera ese ámbito de salir de su propio país y de entrar a otra cultura diferente. Algo Sí, y también hay. también Sí, esto se le suma situaciones que no han sido resueltas a lo largo de la vida. De repente tú has vivido o has tenido experiencias de vida que no se han resuelto claro. significativamente y esto se va sumando y puede haber un evento que catalice esta situación, por ejemplo, como el de la migración. Probablemente ya tú venías trayendo todas unas situaciones en el país que no se resolvían, que no habían sido atendidas y el tema de la migración como que desencadena, es como cuando el volcán hace explosión Claro, y es desencadenante de todo esto. claro. Y uno de las también de los factores también que tú mencionabas es la orientación sexual o la identificación de género, que pues por situaciones culturales que hay, que es muy conservadora en varios de los países latinoamericanos, hacen que esas personas que tengan estas características o se identifiquen de esta manera, tienden a estar segregadas o tengan a tener un maltrato o violencia debido a ese tipo de posición ideológica, por así decirlo. Y eso pesa muchísimo también. Ya en el ámbito de factores patológicos, nombraste la gran mayoría, pero nos faltó una bueno, dos o tres,
que es, bueno, el trastorno límite de personalidad es uno de los factores o de patologías que más llevan también a ser vulnerables y a llevar un acto suicida. Eh, Está también las brotes o las patologías psicóticas, tanto esquizofrénico como esquizoafectivos y demás, que debido a esa desconexión que tienen de su realidad, pues no miden las conductas o las acciones y pueden llevar a ese aspecto. O también está ese ámbito de los trastornos de bipolaridad, que llevan a esos episodios depresivos y que se conectan con lo que tú mencionabas de la depresión como uno de los factores bases o fundamentales que más pesan allí. Algo sumamente importante y tú mencionas también y es que dentro de la infancia hay algo que suma y es las estructuras familiares, la forma en cómo se están estructurando. Si tenemos una familia que es de esas que pelea, que discuten y demás, es altamente probable que se genere una activación del proceso suicida. O Claro, cuando tenemos... mientras más también dificultades tenga el niño y el adolescente de expresar abiertamente sus propias necesidades, que no sea contenido por la familia, que la familia no fomente la comprensión emocional, que no haya inteligencia emocional en la familia, que no se hable acerca de los problemas. Entonces, porque problemas en la familia tenemos todos, y creo que es natural. El tema es cómo se gestionan y se resuelven estas situaciones. Y es allí donde definitivamente tiene un alto valor el cómo cuidamos la salud mental de los pequeños y de los adolescentes para no llegar a tener una preocupación por esta situación. Sí, y eso sería como básicamente agregar o adicionar a lo que ya mencionabas, porque de cierta forma, incluso dentro de ese ámbito hay un submundo del tema de cuando comenzamos a hablar sobre suicidio y tú te diste cuenta cuando leíste es amplísimo, entonces podemos sacar Ujú. una bifurcación temática de solo, por ejemplo, suicidio desde el ámbito de la cultura, todo el ámbito desde la religión, todo ese ámbito desde la familia, todo ese ámbito en el Desde comportamiento lo social. patológico. ¿Sí? El ámbito ecológico, económico, el ámbito de la comunicación, porque hay un síndrome que lleva a eso, a lo que tú decías, que por ejemplo es el síndrome de Weber, que es cuando se publica un caso de suicidio y ese caso de suicidio mal publicado, mal manejado, lleva a una explosión de casos adicionales, por ejemplo. Entonces, Claro. es un mar que eso tocaría hablarlo en otros espacios, pero este es como más general. Claro, pero qué podríamos hacer para pensar un poco en la prevención? Ujú. Claro, para esos casos hay que entender que el suicidio no se configura como tal como un elemento diagnóstico, una patología en sí, sino que es una expresión o podemos decirlo como un síntoma de esos aspectos o esas patologías o condiciones que van detrás y que llevan a esas situaciones. Entonces van a sumar, si tenemos algún antecedente mental, y a eso le sumamos si sufrimos de bullying o si tenemos una orientación diferente o si tenemos una religión, una Claro, cultura porque es multifactorial, no es una sola cosa probablemente que lo cause. totalmente. Entonces, comprendiendo eso, hay que entender que las situaciones o las expresiones dentro del ámbito del estudio del suicidio van a ser muy particulares para cada uno de los casos. Entonces, no va a ser el mismo proceso para Lai que para mí o que para María o Santiago, porque tienen otros aspectos que lo hacen vulnerables, de hecho. ¿Sí? Y eso hay que Claro, tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque perfectamente puede estar basado en una depresión, entonces uno trabaja esa depresión. claro. O tiene este ámbito de la comunicación, dificultades de comunicación, bueno, se trabaja habilidades de comunicación y demás, ¿sí? Y hay que tener en Sí, cuenta... también considerar que es importante, al ser un problema multifactorial, entender que se necesita un equipo multidisciplinario, que no es una Claro, sola persona quien va a atender y resolver esta situación. Que si estamos hablando, por ejemplo, del caso en el que fuera la depresión, hay que involucrar al psiquiatra. Si fuera dificultades en las funciones ejecutivas, hay que incluir al neurólogo. Es decir, hay distintas personas que van a jugar un papel importante para resolver todas las aristas del problema. ujú.
y que ese suicidio, o que ese fenómeno, por así decirlo, tiene incluso un proceso. ¿Sí? Por eso se habla de proceso suicida. Y ese proceso inicia desde el ámbito más básico del germen, que es el pesimismo que se tiene frente a la vida, frente a sí mismo, y que va gestionándose poco a poco y va haciendo a lo que conocemos típicamente como ideación suicida, que se tiene que diferenciar de la ideación de muerte, en el sentido de que es usual de que, por ejemplo, uno hable sobre lo finito que es la vida, sobre lo que puede haber detrás de la muerte, todas Con un esas interés genérico. dudas, sí, dudas o curiosidades que uno puede tener frente a la muerte y que son usuales y que uno también se plantea dentro de la vida. Sí, y que en un futuro pues hablaremos también de ese ámbito de la muerte. Pero la ideación suicida, por ejemplo, en este caso, es ya cómo vamos planteando o cómo es el planteamiento de decir, bueno, ¿y qué pasaría si yo no estaría acá? ¿Sí? Eh, O sea, cuando ya hay escenarios concretos acerca de qué, sí, tipo, pero un poco más es, bueno, y yo no valgo para mi familia, por lo cual el quitarme o apartarme de ellos va a mejorar esa situación. O mi pareja se siente bien si yo ya no estoy. ¿Sí? Y son pensamientos que van rondando poco a poco y que van gestando esos primeros pasos para luego ya hacer un gesto suicida. Un gesto claro, suicida, acción de aproximamiento poco a poco que lleva a la persona a decir, bueno, y si comienzo a hacer esto, si comienzo a hacerme daño a mí mismo, a tratarme mal, ¿sí? Y dentro de ese proceso hay otro procesito pequeñito que es la expresión suicida, que ese es el elemento fundamental muchas veces cuando están fuera de ese ámbito de la salud mental, que es importante identificar, porque muchos de los que han pasado, que están en ese proceso suicida, tienen un momento en el cual lo expresan, lo hablan muy sutilmente. Es tan sutil que llega a ser imperceptible. claro, a veces dicen, no, es que está manipulando, es que no, o si quieres veíaslo, hay algunas personas que no Ujú. le Por dan el ejemplo, valor y significativo que tiene esta expresión y lo toman hasta como broma. sí, por ejemplo, hay personas que en redes sociales manipulan. eh, eh, mañana dejarán de llorar por lo que ya no es. ¿Sí? Viene eso, tristeza. Pero Claro. cuando lo miras de fondo y conociendo a esa persona, dices, esa es una expresión suicida. Por ejemplo, un caso de una mujer coreana que dijo, eh, hoy cerraré los ojos y mañana ya no estaré. Y puso una foto normal en su cama durmiendo. Al otro día acabó con su vida. Claro. Entonces son cosas, Claro, que de repente tú piensas que todas las personas dan indicios, solo que algunos no son percibidos y ujú, atendidos. claro. Y más, hay también personas, pues obviamente que ya lo dicen de forma directa y es donde más Claro, debemos me llama, enfocarnos. disculpa la interrupción, me llama la atención esto porque, por ejemplo, en redes sociales se vende últimamente el que todos la veíamos o lo veíamos muy feliz y de repente mira lo que pasó. O nunca supimos que algo andaba mal. Y yo me Sí, pregunto, ¿esto será cierto? Porque muchas en veces cuando realidad creo que toda persona que está pensando, planeando este tema da indicios, solo que a lo mejor son poco perceptibles, hay poca sensibilidad para capturarlos. o muchas veces, sin darte cuenta, esa persona en algún momento te digo, oye, me siento mal. O te ha escrito por un mensaje de WhatsApp, mira, me siento mal, quisiera verte. ¿Sí? Y la ignoramos. Porque va a decir, otra vez esta persona está jodiendo. ¿Sí? Está Claro, molestando. Cuando en realidad necesitaba ese proceso. O incluso hay personas que te dicen, mira, me siento mal, he tenido ideas de suicidar. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros, externamente, fuera de ser profesional de la salud, es donde debemos acogerlos. Algo sumamente ahí importante es ese ámbito de la comprensión y la apertura, que es algo que muchas veces fallan las personas en general y profesionales de la salud.
Claro, a mí me ha Entonces, pasado, por ejemplo, que he tenido personas, ustedes saben que yo atiendo niños y adolescentes, he tenido personas que están pasando por un episodio de depresión o episodios de una conducta alimentaria alterada con un diagnóstico de anorexia o bulimia, y sí han tenido este tema, esta idea del suicidio, las han expresado algunas abiertamente y en mi caso, para mí eso es una responsabilidad sumamente grande porque me angustia muchísimo el que no reciba las atenciones que requiera, porque sé que no depende exclusivamente de mí, pero sí depende de mí como profesional derivarlo a personas calificadas y que ujú, estas personas calificadas puedan atender las necesidades de quien está acudiendo a mí. Pero sí soy, por ejemplo, muy de sostener estos primeros, por lo menos el primer mes, sostenerlo mucho, estar muy pendiente de coméntame, escríbeme cómo fue tu día, si es un papá, entonces mira, está pendiente de esto, probablemente no lo dejes solo, chequea qué está pasando en el colegio, acompáñalo, hagan esto. Es decir, soy muy de que cuiden ese momento hasta que el fármaco vaya haciendo el efecto, el trabajo que se va realizando se vaya. Si es que la persona no se puede internar, porque es una realidad. Muy pocos son los casos que llegan a internamiento. ujú. Claro, y ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Vamos a terminar todo lo que queda del proceso para que quede mucho más claro. Y es que, bueno, ya tenemos la comunicación. Ahí es como el pedir ayuda que ellos presentan y lo pueden hacer desde dibujos, desde escribir en redes, desde una llamada, hasta directamente decir, "Sí, me siento mal". ¿Sí? Ya posteriormente eso se va gestando poco a poco, junto con otras situaciones adicionales, la familia pelea, la novia lo deja, cosas por el estilo, y comienza a plantearse esa planeación, ¿sí? Ok, Esa planeación que implica que ya la persona no se queda con solo el, bueno, ¿y qué pasaría si yo no estoy? ¿Qué pasaría? Yo no valgo nada, yo no tengo nada en la vida para ese sentido, yo no valgo nada, soy menos que... Aquí pasa a otro nivel y es, bueno, ahora yo cómo me voy a quitar la vida, ¿sí? Y ahí bueno, ahí ampliándolo más en la teoría de la suicidología, hay más subdivisiones dentro de ese ámbito, pero lo vamos a dejar en que se comienza a mirar el grado de construcción que tiene esa persona, ¿sí? Que tanto, bueno, por ejemplo, te dice, tal día la casa está desocupada, tal método me va a quedar mucho más asequible. En momento tal, ya tengo la carta suicida para eso, ¿sí? Donde explico mis razones, ¿ok? Ya tengo esto, ya tengo lo otro, ¿sí? Y comienza luego el paso del intento o la consumación. Llega a esa vía. Intento o consumación. Consumación es que se muere. Intento es porque no lo pudo hacer, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando llega el intento? Perfectamente pudo ser o porque los cálculos fallaron en ese plan, porque llegó alguien y lo interrumpió, interrumpió. o esa persona lo piensa mejor y dice, no voy a hacer. Entonces, esos son los procesos como tales y por eso se llama proceso suicida, porque tiene todo ese gradiente y va aumentando poco a poco, ¿sí? Y se habla de ese impulso suicida o de un suicidio impulsivo cuando dentro de esas características mentales, cuando tenemos un trastorno impulsivo o tenemos esa disfunción dentro del lóbulo prefrontal, pasamos de una situación adversa y fuerte a un salto directamente del intento, donde la persona ni siquiera planea la situación, sino ya, ¡pum!, lo intento y lo que sale. Ah, Claro que pasa. no es pensado ni premeditado, sino Ujú. O como también puede haber un accidente suicida, por ejemplo. Un caso muy típico que nosotros hemos visto en la liga y es, por ejemplo, un niño que estaba jugando a ser Superman. Entonces quería jugar, tal, y sin medir las consecuencias va y salta del balcón. Entonces son cosas que de cierta manera se plantean y que no están dentro del proceso. ¿Listo? De ese orden hay que tener muy en cuenta claro, ya porque cómo vamos a considero manejar. que habrá personas que no cumplan como la norma, ¿no? Y que evidentemente cada ser humano es diferente, cada persona tiene formas distintas de
de también lidiar con el dolor y el sufrimiento y el malestar. Claro, cuando nos Pero, ponemos más rigurosos en el tema, vas a notar que hay subdivisiones de tipos de suicidio. Sí, desde el anómico, desde el yoico, desde el egocentrista, desde el planteado hacia lo social, el suicidio entendido como un castigo. Por hablarte muy en general, como 15 tipos de suicidio. Sí, claro. dentro de la teoría. Y qué podemos hacer, por ejemplo, para acudir, ya para ir finalizando, para Ujú. acudir al acompañamiento si notamos que esto está sucediendo con algún familiar, algún amigo, algún conocido, o nosotros mismos no lo sabemos? Claro, aquí es sumamente importante y lo que habíamos hablado anteriormente, y es que cuando tenemos a una persona que sospechamos que puede estar en esas situaciones o que directamente dentro de la comunicación suicida te escogió a ti, ¿sí? Es tener esa apertura plena, no juzgarlo, ¿sí? El juzgarlo lo que va a hacer es aumentar los síntomas. Es tal vez mejor es comprenderlo y poder servirle de apoyo emocional, poder decirle, cuentas conmigo para lo que sea, ¿sí? Aunque el problema sea denso, difícil de solucionar, miramos luego cómo lo podemos hacer, ¿sí? Y estar ahí en el apoyo constante y estar allí con la persona, ¿sí? Y más si, digamos, llegamos y lo encontramos en pleno intento suicida, por ejemplo. Entonces, en esas situaciones, si no llega a ese intento, poder ser ese apoyo, poder de cierta manera atenderlo en el momento, escucharlo, ¿sí? Sin juzgarlo, porque el suicidio puede comenzar a dejar ese tabú de tener que hablar de suicidio. El hablar de suicidio no implica que se generen más casos o se aumente el síntoma, sino al contrario. Cuando más uno habla y uno dice, mira, me he sentido mal, lo he pensado, he tenido estas situaciones, es donde más hay un apoyo, donde debería haber mucho más apoyo. Entonces, en ese orden de ideas, el objetivo es tener ese apoyo y poder direccionarlo a una atención psiquiátrica o mental lo máximo posible, ¿sí? Lo más pronto posible. Si hay una situación en la que ya la premura lleva a un intento y demás, es sumamente importante llamar a las líneas de atención en ese momento, ¿sí? Para que mientras estamos acudiendo con él, ya vengan a la atención, porque normalmente se demoran una hora, media hora, dependiendo de las situaciones. Y Claro, tener siempre esa situación de estar siempre en la presencia de esa persona, ¿sí? No dejarla sola, porque acompañar. aunque por ejemplo, si aunque la persona haya hecho el intento y no lo haya consumado, puede estar la posibilidad de que luego lo intente. No ahorita, no mañana, no en una semana. Perfectamente puede esperarse un mes, 6 meses y lo vuelve a intentar, ¿sí? Y algo Claro. que debemos estar siempre presentes en ello, de cierta manera, de acudir y llevarlo, si no somos profesionales de la salud, llevarlo a esa línea de atención con médico, psiquiatra o psicólogo, ¿sí? Ya como psicólogos, lo fundamental que nosotros debemos tener muy en cuenta es, uno, tener ese apoyo, tampoco juzgarlos, pero sí tener ese apoyo de decir, bueno, hay que hacer, hay que proponer una línea o un enrutamiento de cómo podemos ir solucionando eso que le está quejando a esa persona, ¿sí? En ese sentido, lo mejor que se puede realizar en ese ámbito, fuera y dentro de las sesiones, es evitar ese contacto con esas situaciones estresantes. Adicional a que como familia o como persona cercana, porque puede ser también parejas y demás, evitar o reducir el acercamiento a esos objetos que pueden ser peligrosos. Por ejemplo, cuchillos, tenedores, eh, químicos para lavar la ropa. eh, Hay un montón de situaciones que pueden ser relevantes, incluso evitarle el acercamiento a situaciones o a espacios de alturas y estar siempre preguntando como tú lo has hecho, por ejemplo, como tú lo dices, estar llamándolo, preguntando cómo te sientes, qué puedo hacer por ti, ¿sí? Que sienta que tienes apoyo.
porque es algo claro, fundamental. Cuando él claro, tiene esa red de apoyo, hay un elemento importantísimo a quien acudir, ¿sí? Y como terapeutas, tener esas líneas de atención súper claras y esas redes de apoyo sólidas. Esto como algo claro. muy, muy general. Bueno, creo que es ha quedado bastante claro tanto el proceso como el tema de la atención. Se apagó una luz aquí, no sé qué pasó. Este, y creo que obviamente un live no nos va a dar para hablar de todo lo que a profundidad significa, pero creo que es importante hablar de estos temas y que es muy valioso que las personas puedan eh, darse cuenta de que esto requiere comprensión, requiere seriedad y requiere atención. Y de mi parte, pues también requiere la responsabilidad de los profesionales que no trabajamos directamente con suicidio, de educarnos y de tener una red de apoyo para poder brindarle a las personas que están al acceso de nuestro servicio. Claro. No sé con qué quieres concluir. Yo quiero concluir que esas personas que nos pueden estar viendo y que están en esas situaciones de malestar, de tristeza, donde tal vez la vida se está poniendo como oscura, color de hormiga, es recordarle que siempre hay opciones, que esta que estás tú planeando o que tal vez tiene como posibilidad, que es el suicidio, realmente puede llegar a no configurar realmente una solución. Que si tienes ese apoyo y te das la oportunidad, puedes encontrar y ver opciones que tal vez no habías notado o que estaban Claro, allí esperando a que tú la tomes. Y para ello es sumamente importante que te des esa oportunidad de hablar con esas personas más cercanas que tú consideres más afectivamente cercanas, como también hablar con profesionales, médicos, psicólogos o psiquiatras, y decirles, venga, me siento mal. De sentirse mal no es algo malo, al contrario, es una aceptación de nuestra condición, ¿sí? claro, forma parte de lo que somos, ¿no? También. Es que el dolor y el sufrimiento no es el problema es cómo atendemos el dolor y el sufrimiento, cómo Mm. lo resolvemos, de quién nos acompañamos cuando estamos ante esas situaciones, cómo cultivamos una red de apoyo que pueda servirnos para, mira, te voy a llamar porque de verdad me está pasando algo que no sé, que escapa de mi control, que no sé bien por qué me estoy sintiendo así, porque a veces esto llega súbitamente, nos empezamos a sentir mal, no sabemos cómo, a veces podemos estar preparados para ciertas situaciones, pero para otras no tanto. Entonces creo que es muy valioso contar con personas que a lo mejor no nos vayan a ayudar a resolver el problema, pero nos acompañen en el malestar y nos acompañen a sostener el malestar. Y pues bueno, siempre es muy valioso acudir a profesionales calificados y profesionales que puedan ayudarnos a resolver este, este y otros temas de salud mental. Como siempre, muchas Igual, gracias Camilo por la conversa. ¿Querías decir algo? igual vamos a poner un documento que tenemos hecho por la Liga Colombiana, donde tenemos un listado a nivel mundial de todas las líneas de atención de emergencia especializadas para tener suicidio. Desde la Excelente. Conchinchina hasta Tangamandapio. Ok. Todos los lados. Bueno, Entonces, para que puedan tener y puedan llamar y puedan ser atendidos. ¿Listo? nos vemos entonces y que pases buenas noches. Hasta luego. Chao.